Comienzo a la segunda ponencia del día, que lleva por título Optimización de la seguridad y la productividad de la red corporativa. Soluciones para hacer más y mejor con menor coste. Nos va a hablar Isaac Forés, que es Country Manager de Iberia del Honeywell. Isaac es técnico superior por las escuelas salesianas en Administración de Sistemas Informáticos y técnico superior en equipos informáticos. Lleva trabajando en Honeywell desde 2004 y ahora desempeña labores de dirección de ventas y marketing para Iberia, definiendo la estrategia de la compañía en los territorios que le competen. Además, también vamos a contar con Adrián Rosselló, Adrián Perelló, que forma parte es socio de la empresa Nunsys, que nos va a dar luego también un pequeño comentario, dado que son socios de Honeywell. Cuando quieras, Isaac. Gracias, Pedro. Buenos días a todo el mundo. Simplemente comentaros un poco por qué está Adrián aquí, por qué estoy yo aquí. Os voy a hacer simplemente una presentación de 20 minutos de qué es lo que intentamos hacer desde Dell Honeywell. Y finalmente creo que es mejor que hable un tiempo Adrián, unos 5 o 10 minutos, y os explique aquello que nosotros intentamos reflejar en la presentación en la realidad, ¿no? Que es básicamente pues, un caso de éxito, es un ejemplo práctico en una compañía y cómo gracias a nuestras tecnologías pues, se pueden solventar problemáticas, cómo se pueden optimizar costes, cómo se pueden reducir riesgos, etcétera, etcétera. Gracias por la introducción, Pedro. Yo soy Isaac, llevo aproximadamente, como comentaba Pedro, unos 10 años en Honeywell y anteriormente pues, he estado en varias empresas acometiendo proyectos de seguridad y sobre todo de comunicaciones. No soy ingeniero de telecos, pero bueno. Esperemos que esto sea igual de interesante que la anterior charla, aunque han dejado el listón muy alto por el interés. Y si os parece, sin más dilación, vamos hacia el contenido. Honeywell, Dell, ¿cómo casan estos dos nombres? ¿Por qué Dell Software? Muchos de vosotros conoceréis Dell. Dell es una compañía que lleva más de 25 años en el sector. En estos 25 años ha hecho pues, una transformación muy grande. Se ha transformado en líder de ventas en portátiles, en PCs, incluso en servidores. Y durante los últimos 5 años lo que ha realizado Dell es una transformación como corporación, intentando ofrecer soluciones end-to-end a las compañías. Soluciones que no tan solo son las tradicionales, como pueden ser el PC y el portátil, o las pantallas, sino también ofreciendo soluciones dentro del mundo del storage, del almacenamiento, de los procesos de información, de las comunicaciones, del ámbito de networking. Y lo que ha realizado Dell durante el último año ha sido pues, un compendio de adquisiciones para añadir la pieza que faltaba, que es la parte del software. Por muchos grandes almacenamientos que tengamos, por muchos grandes sistemas informáticos que tengan la capacidad de procesar, calcular y demás, todo ello sin un software que lo sustente es difícil de llevar. Durante el último año y medio aproximadamente, podéis ver aquí una lista de nombres. Estas son las adquisiciones que la compañía ha realizado. En estas adquisiciones, al final, el objetivo que ha tenido Dell dentro de la división de Software Group ha sido básicamente desarrollar 3 líneas de trabajo. Una es la parte de gestión de sistemas, donde los responsables TIC puedan gestionar sus sistemas de una forma eficaz. Servidores, servicios, procesos. Una división dentro de la Dell Software Group, una vertical que es la parte de seguridad, ahí es donde estamos en Honeywell. Y al final, pues, una última división que es la parte de gestión o del management de la información. Esta última pues, tiene aspectos muy interesantes, sobre todo en los tratos de la información, de la correlación de bases de datos y demás. Pues bien, nosotros, los de Honeywell, llevamos o lideramos un poco la parte de seguridad y un poco lo que os veníamos a comentar es toda esta transformación que estamos acometiendo actualmente
en la del Software Group. Es una división de reciente creación. Tenemos un reto muy grande como compañeros de trabajo dentro de la del Software Group, que es encontrar sinergias entre las tecnologías y hacer que entre ellas funcionen bien. Por ejemplo, el resultado de ello es que se han doblado los recursos de ingeniería. Es muy importante encontrar dónde existen las sinergias entre las tecnologías y ofrecer de la mejor manera de esas tecnologías a las empresas, a los administradores y al final a los responsables TIC. ¿Cuáles son nuestros retos? Y ya vamos más al grano de la ponencia de esta mañana. Pues ayudar a todo lo que es la transformación, a todo lo que es la transformación de las tecnologías de la información. Ayudaros a gestionar pues, cualquier centro de datos, ayudaros a estos retos nuevos que existen en cuanto a la movilidad. Y si os fijáis, abajo tenéis un nexo común entre todas ellas, que es la seguridad. Seguridad de los datos, seguridad de los dispositivos, seguridad de la información. La seguridad está en nuestro día a día. Desde que nos levantamos de casa y salimos por la puerta de casa y nos subimos a un coche y nos abrochamos un cinturón, hasta que ponemos un password en un ordenador. Durante todo el día la seguridad está a nuestro alrededor. A mí es un mundo que me fascina, a Adrián también, y creo que luego os explicará este caso que tenemos de ejemplo. ¿Cuáles son los retos? Yo he puesto aquí un listado. Yo creo que ustedes tendrán capacidad de hacer un listado mucho más grande que el mío, mucho más largo, con muchos más puntos, pero he intentado de una forma resumida, y hay 7 puntos importantes, en los cuales pues, quería reflejar un poco el contenido de hoy. Estos son los retos que yo veo en muchas de las organizaciones, hablando con clientes y con responsables de tecnologías de la información, me dicen que sí, que son realmente retos a los cuales se encuentran. Los dispositivos móviles, dar conexión a ellos, esta famosa palabra del BIOD, ¿no? El bring your own, algunos le llaman disaster, ¿no? Trae tu propio desastre a la compañía. El hecho del uso de aplicaciones 2.0, acceso a redes sociales, todo lo que puede ser a lo mejor la problemática de los consumos de ancho de banda o de las conexiones que cada vez son mayores. Y sobre todo también pues, aplicar seguridad. Yo siempre digo, toda esta lista es muy bonita y podría ser mucho más larga, incluso podría ser infinita. Pero existe un nexo común entre todos los retos que tenemos a día de hoy y un objetivo que es quizás un objetivo que aparece en todas las organizaciones y en todos y cada uno de ustedes, que es el último. Este resume todo. Objetivo que tienen muchos de nuestros clientes al final es reducir costes y aumentar productividad. Yo creo que esta última pasaría a ser la primera, ¿no? de la lista. Es un objetivo que tenemos todos en cuanto a nuestro día a día. Si echamos cuentas de estadísticas o si tiramos de alguna de las estadísticas que podemos ver, podríamos darnos cuenta, creo que se me ha pasado, ¿puedes tirar una slide atrás, please? Podríamos darnos cuenta de que la problemática está ahí. Estas son estadísticas de Ernst & Young, de Infonetics, podéis encontrar en cualquier lado. Pero básicamente las empresas como tal lo que os afirman es que la mitad de los empleados dice que quizás el 30% del consumo que hacen de Internet lo hacen en esta parte de la izquierda, en lo que son redes sociales y demás. Yo cuando alguna vez he ido con Adrián, con la gente de Nunsis a visitar a algún cliente o cuando he ido pues, por mi propia cuenta a visitar a empresas y a explicarles cómo podemos optimizar la seguridad y la productividad, me gusta curiosear. Y cuando voy caminando hacia la sala de reuniones, voy mirando las pantallas. Y te encuentras gente que está viendo a lo mejor el programa de televisión de ayer, que se lo perdió porque se fue a jugar a fútbol con los amigos. O encuentras gente que está pues, chateando o en redes sociales y demás. En muchas compañías deciden que el uso de estas redes sociales o profesionales sea factible, utilizarlas desde la compañía, y en muchas otras no. Yo os pondré un ejemplo práctico. En una red como Facebook, ¿quién no está en Facebook? Existe, por ejemplo, un juego que se llama Farmville.
Es un juego que es una granja online. Existen más de 40 millones de usuarios jugando simultáneamente, concurrentemente. Es un juego que crea adeptos. Y como este hay muchos otros. Entonces, el hecho de utilizar una red social no es ningún pecado. No pasa nada por utilizarla, todo lo contrario. Te comunicas con la gente. Incluso en los departamentos de marketing de muchas de las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen utilizan las redes sociales para comunicar. O incluso estamentos, organizaciones lo utilizan. Pero hay que ver dónde está la barrera entre la productividad y la no productividad de estas redes, ¿no? ¿Qué hemos ido viendo durante los años y qué evolución han tenido las soluciones que existen para dar seguridad y productividad a las empresas? Pues que muchas de estas soluciones que existían hasta ahora se han quedado obsoletas. Muchas soluciones son tradicionalmente soluciones que protegen pues, el puerto, el protocolo, que no tienen la capacidad de hacer ese análisis de toda la aplicación y ver qué es lo que está sucediendo con el uso o consumo de Internet y de las tecnologías. Nosotros desde Dell Sonic Wall lo que venimos haciendo desde hace 20, y perdonad que le dé la cuenta con los dedos, 22 años, somos una empresa que nacimos en el año 91, finales del 91, 22 años casi, venimos haciendo una tecnología que se denominan firewalls cortafuegos, para sobre todo securizar las redes. Esto ha ido evolucionando a lo que a día de hoy se denomina un firewall de nueva generación y al final pues Adrián nos explicará un caso más práctico. ¿Qué es lo que hace una tecnología de un firewall de próxima generación o un cortafuegos de próxima generación? Básicamente lo que hace es tener la capacidad de integrar un conjunto de defensas contra ataques de aplicación, descifrar tráfico incluso SSL, no para ver sus cuentas bancarias, sino para evitar quizás fuga de información o ataques a través de tráfico encriptado. Un cortafuegos de nueva generación lo que tiene es la capacidad también de poder en todo momento preveniros de amenazas, cualquier tipo de amenaza, y controlar aplicaciones. Esto que os decía al principio de la charla, el hecho de poder ver en todo momento qué tipo de aplicación y qué consumo se está haciendo de una aplicación. Al final el objetivo es básicamente cortar de raíz todos y cada uno de los problemas que existen en vuestras redes. Pueden ser problemas tipo botnets, pueden ser problemas de productividad o uso eficiente de las aplicaciones de Internet, pueden ser problemas de fugas de datos, pueden ser problemas, etcétera. Cualquier tipo de problemática alrededor de la seguridad. O incluso el hecho de poder dar conectividad a los usuarios. Al fin y al cabo, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de poder tener un control y de que los responsables de tecnologías de la información tengáis en todo momento una solución que os permita identificar qué es lo que está ocurriendo en vuestra red, en vuestras comunicaciones, en vuestras sedes. Lo único que hacemos desde Dell Sonic Wall es tener la capacidad de hacer una lectura de todo ese tráfico, un análisis de todo ese tráfico. Una vez vemos ese tipo de tráfico, ¿qué es? Si es un tráfico bueno o malo, quién lo está utilizando, finalmente lo que hacemos es aplicar un orden. Todo esto que veis aquí visualmente es lo mismo en la parte de gestión de nuestras tecnologías. Lo que veis es qué usuarios de vuestra red están utilizando qué tipo de aplicaciones y a partir de ahí lo que podéis hacer es ponerle un orden. Estas aplicaciones no deben de usarse, estas aplicaciones sí que se deben de usar y necesitan un ancho de banda específico y estas otras se deben de restringir. Las tecnologías van evolucionando. Estos cortafuegos de nueva generación, hace 2 años, cuando los lanzamos, al mercado tan solo tenían la propiedad de ver aproximadamente unas 1000 aplicaciones. Hoy hablamos de más de 4400 y el volumen de aplicaciones va aumentando a medida también que vemos más uso de cada una de ellas en las organizaciones. Al final, para optimizar la red y la seguridad, lo que es necesario es saber qué ocurre, qué está pasando, quién está utilizando qué. Porque si no podemos hacer o intentar hacer muchas maravillas, pero si no tenemos una información previa de lo que sucede, estamos vendidos. Y eso es algo en lo que llevamos trabajando durante casi 2 años o 3, sobre todo de la mano de nuestros integradores, donde lo que hacemos es facilitar a las organizaciones y a las compañías ese análisis.
Ese análisis se trata de conectar un equipo de estos, hacer un informe durante una semana y decirles a ustedes, estos son sus problemas. A partir de aquí pues pueden utilizar nuestra tecnología o cualquier otra para solventarlos. Pero sin la información de lo que sucede tenemos un serio problema que no sabemos cómo abarcarlo. ¿Qué nos diferencia en solución dentro del mercado? Nosotros aproximadamente en el año 2003 inventamos y patentamos un motor, una ingeniería, una arquitectura en nuestros sistemas que, a diferencia de las actuales en el mercado, permiten inspeccionar todo ese tráfico que pasa sin necesidad de, a ver cómo lo digo para que se entienda, sin necesidad de reensamblarlo en la memoria o de recolectarlo todo en memoria. Cuando ustedes analizan un virus, su aplicación de antivirus lo que hace es analizar ese fichero o ese documento que intentan abrir. Eso está muy bien porque está ya en el disco. Cuando ustedes tienen que detectar una amenaza que está pasando trocito a trocito a través de la red, porque no cabe toda entera a través de Internet o a través de las comunicaciones, existe un reto, y es cómo puedo analizarla si me está llegando de forma parcial. Muchas tecnologías en el año 2003-2004 lo que hacían era intentar, mediante el propio almacenamiento de la tecnología, mediante un propio disco duro, recolectar todo eso e inspeccionarlo. Esto es lo que hacían los señores de McAfee, Symantec y demás, y ofrecían soluciones de filtrado de contenidos y antivirus perimetral. Pues nosotros tuvimos el ingenio de inventar algo que era capaz de ver y de analizar las amenazas en los estados básicos de los paquetes sin tener que reensamblarlos. Esto que parece una tecnología de ciencia ficción, cuando lo hicimos en el año 2003 nos tildaron de mentirosos. Tuvimos que hacer dos cosas. Primero, prestarles tecnología a estos señores que fabricaban antivirus para que vieran que eso era real. Y segundo, desde nuestro gabinete de abogados, invitarles a retirar esa información que tenían en sus páginas web. Pues bueno, esta patente que solicitamos en el año 2003 se nos confirmó en el año 2010. Tiene que pasar 7 años. Y no ves lo que vive uno en 7 años. Pues esto es una realidad, es un elemento diferenciador de nuestra solución y lo que nos permite es, al final, pues, ofrecer soluciones que tengan un alto rendimiento a un bajo coste. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen analistas. Los dicen los señores de Gartner, los dicen los señores de NSS Labs, entidades independientes que hacen este tipo de pruebas. Aquí tenéis meramente un ejemplo práctico, que es si estamos en un aeropuerto y nosotros vamos con nuestro equipaje, lo que sucede es que nos piden, por favor, que retiremos cualquier material metálico de nuestros bolsillos, cinturones. Siempre hay una señora o un señor que dice, los teléfonos, lo tal, para que lo vayáis retirando y luego tenéis que pasar las maletas por la cinta, ¿no? Imagínense ustedes que en lugar de pasar eso por una cinta, tuviera que haber un señor que abriera la maleta e inspeccionara toda la maleta o todo su contenido en búsqueda de algo, de forma manual. Pues esa es la diferencia entre las dos tecnologías, en que nosotros lo hacemos de una forma muy rápida y muy transparente y a otros les cuesta un poquito más. ¿Qué respuesta intentamos dar? Intentamos dar una respuesta completa. El hecho de detectar qué es todo lo que está sucediendo para que podáis aplicar control y el realizar que ese tráfico sea limpio, el efectuar una limpieza de todo ese tráfico que está pasando a través de vuestra red. ¿Qué retos tenemos a día de hoy, tanto el equipo de Unsys como en Dell Sonic Wall? Pues el principal reto que tenemos muchas veces es sentarnos con nuestros clientes, con las empresas, con los responsables de tecnologías de información y manejar una cosa que se llama presupuesto. Presupuesto que normalmente nos dicen que no existe o que se ha reducido a la mitad. Cuando se ha reducido a la mitad ya es un logro, ¿no? Entonces, nos toca hacer el pino puente, básicamente, y empezar a desgranar qué es todo aquello que tiene, ¿no? Oiga, pues usted tiene todo esto en su infraestructura o todo esto en su red que le permite gestionar el ancho de banda, tener seguridad, etcétera, etcétera. Y yo voy poniendo una lista. Al final, ¿todo esto qué es? Pues esto se resume, y perdonad por el dibujo que no sea de los mejores, en una infraestructura de seguridad en vuestras redes, que se complementa de varios elementos. Si tenemos que gestionar todos estos por separado,
Y si tenemos que renovar licencias de todo esto por separado, esto tiene un coste anual que se llama así. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues con un firewall de nueva generación, reducir ese coste a esto. Y que podáis dedicar vuestro tiempo a cosas quizás más importantes dentro de las organizaciones, dentro de vuestra organización, que intentar ir detrás del virus o perseguir a aquel que está conectado en el Farville todo el día. Y las tecnologías que tenéis lo tenéis que hacer pues, con 2 o 3 herramientas diferentes. Al final la idea es intentar optimizar. ¿Qué portfolio tenemos de soluciones? Pues tenemos un portfolio de soluciones de firewalls de nueva generación muy amplio que van desde cualquier espectro, desde lo que sería un campus, una universidad o una pequeña empresa. Y este tipo de firewall de nueva generación pues lo que nos permite es, en comparación a otras tecnologías que existen en el mercado, reducir costes. Costes desde el consumo, con mayores rendimientos, con menor complejidad, con menor tiempo de administración, etcétera, etcétera. Ahí tenéis unos datos estadísticos de comparativas de hojas de producto y con unos porcentajes y unos efectos de multiplicación. Los señores de NSS Labs, que es un análisis independiente, dice que nuestra solución es recomendada. Los que estamos ahí a la derecha arriba somos los recomendados. Y aquí, pues, por ejemplo, encontraréis que no existen ni fabricantes como Cisco o Juniper en esta línea de recomendados que llevan muchos años en este sector de la seguridad. Premios y reconocimientos, y yo más que seguir en ellos, lo que también os quería desgranar es un poco qué es lo que hacemos en SonicWall, en Dell SonicWall. Soluciones de seguridad de red, soluciones de backup, soluciones de correo electrónico y soluciones también de acceso remoto seguro. Tenemos una solución que se complementa con ese firewall que os permite extender la seguridad de vuestra red cableada a vuestra red wireless. Y también tenemos una solución que os permite optimizar y acelerar el tráfico de Internet o el tráfico entre sedes, en intrasedes. Eso se llama básicamente lo que se llama una aceleración WAN. En este caso, pues, también existe una solución que os permite pues, deduplicar aquel tráfico que ya ha sucedido entre un lado u otro o hacer un cacheo de la información. Esto es algo que nos vienen demandando muchas empresas que necesitan cada vez más ancho de banda, pero la operadora no se lo ofrece o tiene mayores complejidades. Con todo esto, que creo que era muy extenso y no me daba tiempo, paso la palabra a Adrián. Adrián nos va a explicar un caso de éxito que hemos hecho pues, aquí mismo, ¿no? Sí. Y será más práctico y un ejemplo más claro. Buenos días. Os vamos a presentar un caso práctico de una empresa de aquí de Valencia, en concreto del sector del puerto, que es Grupo Romeu, que su principal problemática que tenía era tengo toda la infraestructura montada, pero esto es un poco caótico el poder gestionarlo a nivel de seguridad, a nivel de controles, a nivel de ampliaciones y crecimiento, porque aunque estamos en una época complicada y demás, hay algunas empresas que aún, por suerte, van creciendo o van mejorando su infraestructura. La problemática principal que tenía el cliente es que estaba ligado a un pequeño operador. Bueno, un pequeño operador no, un gran operador, a Telefónica en concreto. Y luego lo que pasa es que en determinados puntos tenía problemáticas, sobre todo a nivel de costes y de servicio, porque los operadores dan unos servicios excelentes, pero tenemos una problemática en cuanto a que según dónde esté ubicado y dónde tenga mi conectividad, pues me pueden cobrar de verdaderas barbaridades o me pueden dar una solución que no es la que yo necesito o la que en realidad estábamos buscando. Entonces, la problemática se basó en ahorro de costes, que es lo que todo el mundo estamos ahora mismo en ello, facilidad de uso de la herramienta y simplicidad de la misma. La fase fue, hicimos un pequeño piloto con algunas oficinas, empezamos lógicamente por la central y luego lo fuimos extendiendo por toda la infraestructura. El crecimiento fue tan sumamente bien que lo que hicimos fue incluso extenderlo fuera de España. O sea, llegamos a las oficinas que tenían en Sudamérica, en la parte también de toda la parte de África e incluso en China. El elegir del SonicWall, la tecnología del SonicWall para este proyecto fue básicamente por la tranquilidad que nos daba el servicio postventa que tienen, que no lo ha comentado, pero para nosotros es muy, muy importante.
y la entrega de equipos de RMAs, etcétera, etcétera, porque te lo hacen a nivel mundial. O sea, tú puedes gestionarlo absolutamente todo desde tu oficina y aunque tengas disperso por todas partes, no solamente en España, sino en prácticamente todo el mundo, no habría algunos países que a lo mejor habría que cuestionarlo, pero bueno, pero podríamos darlo. Entonces, esa era un poco la problemática del cliente. Lo que hicimos fue un poco plantear qué necesidades tenía el cliente reales de seguridad, qué necesidades de conectividad real tenía, y a partir de ahí se hizo un estudio para ver qué conectividad en cada uno de los puntos de cada uno de los operadores que pueda tener local de la zona era la mejor para él. Con lo cual conseguimos un ahorro de costes bastante importante, aunque lógicamente sabéis que los operadores, cuando le vas a quitar sus servicios, empiezan a tirar los precios por los suelos y empiezan a hacer cosas un poco extrañas. Pero primó sobre todo la flexibilidad que tenía el cliente luego en la solución para poder incorporar de manera muy rápida cualquier oficina, cualquier situación, cualquier pico de trabajo y cualquier producto añadido que le hemos ido incluyendo en su infraestructura. Porque al final los operadores te dan unos paquetes cerrados donde nosotros lo único que hacemos es tramitar. O sea, como técnicos al final no conseguimos sacarle un rendimiento adecuado a la solución al cliente y nos basamos simplemente en pegarnos en que si el coste es este o el coste de ONO, de Telefónica o de Yastel. Entonces, esa problemática que se la conseguimos, digamos, simplificar muy fácil, y con toda la solución de SonyWall lo basamos en dos patas. Una pata que era la de seguridad, que es donde hablamos de los equipos de NSA en la central y dependiendo del tamaño de cada una de las oficinas fuimos dimensionando cada uno de los equipos, y en la parte de lo que es anti-spam. O sea, la parte del correo electrónico y el spam es algo muy crítico porque se lleva aproximadamente entre el 85 y el 90% del tráfico que tenía este cliente en concreto, porque además el equipo luego te va dando informes y te va generando muchísima documentación que luego le sirve al propio departamento de IT o bien para planificar mejoras o para justificar inversiones o gastos frente a los financieros que están un poquito reticentes a hacer ningún tipo de inversión, ¿vale? Y en ese aspecto mejoramos muchísimo todo lo que es la parte de infraestructura, seguridad y servicios. Una parte también muy importante fue el tema de fuga de información. O sea, el sector, bueno, casi todos los sectores es importante, pero este en concreto es mucho. Entonces, toda la parte de seguridad de todo lo que pasa por mi oficina, lo que sale por mi correo electrónico, lo que se envía, etcétera, etcétera, lo que hicimos fue, a través de las herramientas que proporciona SonyWall, o bien con el Email Security, que sería la solución de anti-spam y archivado de correo, o bien con el firewall, lo que hicimos fue inspeccionar los paquetes marcando una serie de parámetros que previamente el cliente nos había marcado o nos había dicho para controlar qué tráfico salía, porque al final tú puedes ponerte protección de USB, te puedes poner protecciones en muchos sitios, pero la información intenta salir porque es naturaleza humana, me imagino. O sea, nos ha pasado ya en varios clientes que hemos tenido incluso que ir a juicio porque han hecho verdaderas barbaridades sacando información de la empresa, un comercial que se ha ido a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso será un poco el reto. Lo que hicimos fue... Es que esto no sé si me va. Vale. Un poco aquí lo que os planteamos es un poco los resultados. O sea, después del proceso que hicimos de estudio y de implementación, ya está funcionando desde hace aproximadamente más de 2 años. Estamos creciendo en mejoras y estamos incorporando nuevos servicios gracias a los servicios añadidos que van incorporando del SonyWall en todas las versiones de firmware que van incorporando. Tiene una parte última que han hecho en las últimas versiones de firmware de monitorización que es verdaderamente espectacular. O sea, podéis ver en cada momento qué está pasando en vuestra red sin necesidad de tener instalaciones muy complejas, porque el propio dispositivo es capaz de enseñaros qué está haciendo cada usuario, qué tráfico, investigar qué es lo que está pasando y bloquearlo en el momento. Luego podemos analizar
qué ha pasado, pero lo puedo bloquear en el momento, de tal manera que en nuestro tiempo de parada o nuestro impacto en la productividad del cliente lo bajamos muchísimo. No hay con problema de que tengo un problema, no me va a Internet, ¿qué pasa? Lo puedo ver. O sea, lo puedo ver y lo puedo ver de manera muy, muy fácil. No hace falta ser un ingeniero, no hace falta tener grandes conocimientos de informática, es muy visual. No he puesto unos pantallazos ni nada más porque teníamos muy poco tiempo y tampoco quería saturaros. Yo en esta última parte que dices, os hemos dejado un pequeño cuestionario. Si lo rellenáis y hay algún punto de interés, como decía Adrián, no nos da tiempo para ver todo. Y nos ceñimos mucho a los tiempos y a los plazos. Y vale. Bueno, al salir simplemente, pues, si entregáis ese formulario en el stand, os darán un pequeño detalle por parte del Sonic Wall. Yo quería agradecer a la organización, a Semana Informática del Colegio y a todos los organizadores el hecho de permitirnos participar hoy. Gracias por darnos la oportunidad. Y sin más dilación, pues como cortafuegos al café, que es lo que nos toca a nosotros, vamos a abrir los puertos. Yes. Vamos a intentar volver en media hora, ¿de acuerdo? Para no alargar demasiado el día. Muchas gracias. Gracias.